El día de hoy vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía. Hoy vamos a hablar de la adicción a la pornografía, que es el punto número 1 que tratamos la semana pasada en el programa anterior. En el programa anterior hablamos de las adicciones destructivas de una forma general y hablamos varias de ellas. Y la primera que vamos a profundizar es la adicción a la pornografía. Vamos a ver distintos aspectos sobre este punto, porque la adicción a la pornografía suele destruir muchos ministerios. La adicción a la pornografía es algo que es muy complicado de superar. Yo no voy a mentirte. No es fácil que si tú tienes una adicción a la pornografía, tú la dejes. No es sencillo. Entonces nosotros vamos a hablar de algunas cosas que son un poco tabú. Te voy a hablar de algunas cosas que muchas veces no se hablan, no se tratan estos temas en distintas congregaciones, no se tratan estos temas en distintos programas, pero nosotros en este programa rompemos los tabús. En este programa nosotros rompemos los tabús porque hablamos de cosas de una forma sincera. Hay gente que a mí me ha dejado de apoyar, hay gente que a mí me ha dejado de escribir o ha dejado de relacionarse conmigo porque yo soy muy sincero. A mí no me gusta fingir, no me gusta la mentira, no me gusta el tener que aparentar ser algo. Nosotros tenemos que sencillamente mostrarnos tal cual somos, porque de resto vamos a vivir una mentira. Y hay mucha gente que conoce la Biblia, pero lo importante no es conocer la Biblia, lo importante es obedecerla. No importa qué tanto conoces, sino qué tanto obedeces. Y a veces nos vemos muy llenos de conocimiento, pero no estamos obedeciendo. Y ese es el principal problema que yo he podido ver que muchos creyentes hemos llegado a tener. Sabemos los pasajes de memoria, entendemos lo que dice la Biblia, pero al momento de llevarlo a la práctica somos nefastos, nos va muy mal, no lo hacemos de una manera correcta. Entonces, este tema resulta un poco tabú. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos acerca de la pornografía en la iglesia, podemos ver que hay una estadística muy alta de personas que siendo líderes o siendo creyentes ven pornografía. Y en esto vemos que hay una amplia cantidad de jóvenes que consumen pornografía. Entonces, vemos que es un tema que no se trata, que muchos incluso como que lo ignoran, o si se les dice para tratarlo, dicen que mejor no, porque es algo que puede resultar polémico. El decir que creyentes, personas que ya son nacidos de nuevo, personas que han conocido a Dios o personas que van a la iglesia tienen un problema serio con la pornografía, es algo que puede escandalizar a la gente. Sin embargo, es algo que ocurre y es necesario ser tratado. Y hoy, de una forma sincera, vamos a hablar acerca del tema. Vamos a hablar no de una forma condenatoria, como muchas veces se hace, sino que lo vamos a estudiar de una forma educativa. Lo vamos a estudiar desde la perspectiva de personas que lo han tenido que enfrentar y lo han tenido que superar. Y ya que nos encontramos cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que de hecho la fiesta de los panes sin levadura comienza este martes al anochecer, es muy propicio que nosotros seamos totalmente sinceros acerca de este punto. Hay personas que no se sinceran sobre esto. Tenemos que ser sinceros y dejar las apariencias, porque de eso trata la fiesta de los panes sin levadura. Se trata de nosotros ser honestos, de nosotros ser quienes somos, de nosotros ser íntegros. Les recuerdo que la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que está en Levíticos 23, y según Levíticos 23 es una fiesta que es en honor de Dios, al igual que es la Pascua, que es este martes, o mejor dicho, este lunes al anochecer.
Entonces nosotros debemos comprender que estas festividades no son humanas, estas festividades no fueron inculcadas por alguna nación, sino que fue inculcada por Dios, a quien Él eligió como su pueblo, que es Israel. Entonces, esta fiesta nosotros debemos conmemorarlas eh, para honrar a Dios. Porque son las fiestas que Dios ha constituido en su honor, dice Levítico 23, verso 2. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, es importante la sinceridad. Algo que realmente perturba hoy en día, el dejar la adicción, es que muchas veces no somos sinceros. Muchas veces pensando en qué van a decir los hermanos, qué va a decir el pastor, qué va a decir la congregación, qué va a decir la gente de mí. Si se enteran que yo en algún momento luché con esto o yo estoy luchando con esto, ¿qué van a pensar ellos de mí? Y muchos jóvenes, muchas personas se cohíben de buscar ayuda por esta razón. Porque en vez de encontrar una mano amiga que le pueda ser extendida para ellos salir del pozo en el cual se encuentran de alguna de estas adicciones, encuentran una mano que les condena, una mano que los excluye, una mano que los etiqueta, una mano que los discrimina. En los últimos días hemos estado grabando un videoclip. Este videoclip lo estuve grabando con mi hermano Castañeda, nuestro hermano Juancho Castañeda. Por allí estuvimos haciendo distintas escenas y luego estaba editando el video porque yo era el director de la producción y también el editor. Estaba editando el video y cuando yo estaba editando el video habían algunas personas allí que eran cristianas. Bueno, había una persona que era cristiana, es pastor incluso. Y él, viendo a Juan en el video, emitió un comentario que a mí me molestó bastante porque él lo estaba de alguna forma u otra discriminando solo por su manera de vestir. Y en parte, esto es algo que se extiende mucho más allá. Quien no conoce a Juan no sabe que él es invidente, él sufre de ceguera. Entonces, hablando con Juan en distintas ocasiones, una vez él me hizo la acotación de que él en muchas congregaciones se siente discriminado. ¿Por qué? Porque él es ciego. Entonces, hay personas que discriminan a los demás por su condición, como por ejemplo la de Juan, que él sufre de esta discapacidad y que no por ello él va a dejar de cantarle a Dios. Incluso la persona me dijo, no, pero él le da mala imagen al video. Y me molestó porque eso es discriminación. Y nosotros como creyentes no podemos discriminar, no debemos discriminar. No debemos hacer estas cosas. La Biblia nos habla que debemos amar al prójimo. Y si discriminamos, entonces no amamos al prójimo. Necesitamos comprender esto. Fíjate que vemos algo bastante perturbador. Porque cuando hablamos del tema de que hay muchas personas que son llamadas por Dios, que son talentosas por Dios, que tienen algún problema con esta adicción que es hacia la pornografía, las personas piensan que no es algo real. Sí es algo real. Fíjate que una estadística mostró que entre las personas que están en la iglesia, se hizo una encuesta y el 93% aceptó que en algún momento consumió pornografía. Otros aceptaron que una vez por mes mínimamente consumieron o consumen, mejor dicho, consumen pornografía. El 36% aceptó que algunas veces por mes consumían pornografía. El 23% aceptó que consumen pornografía. Aquí vemos distintos grupos a los cuales se les hizo esta estadística. O sea, hay un alto porcentaje que lo vemos reflejado aquí de personas que tienen esta lucha y están en la congregación. Y hoy vamos a hablar de aquellos datos
que no se hablan acerca de cómo luchar con esto, sin condenar, solamente analizando el tema de una forma más profunda. Son las 2:15 de la tarde, vamos a escuchar el primer tema musical, mi hermano Omar. Este tema es de Cales Liuma y se llama Aquí estoy, y regresamos. Bien, por acá continuamos nosotros, mi amada audiencia. Cuando hablamos acerca de la pornografía tenemos que saber lo que este término significa. Cuando hablamos de la etimología de la pornografía, debemos desplegar la palabra en dos. Pornoi, que significa prostituta, y grafos, que significa tratado. La palabra porno también se asocia con relaciones sexuales. Tiene que ver también con tener relaciones sexuales. Y grafos se asocia también con un gráfico. Algo que se muestra. Entonces, la pornografía consiste en la relación sexual mostrada gráficamente. Eso es la pornografía desde su etimología. Entonces, necesitamos comprender que el ver pornografía resulta pecado por lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 28, donde se nos enseña que al mirar a una mujer para codiciarlo, mirar a un hombre para codiciarlo, ya estamos adulterando con esa persona en nuestro corazón. Así que, entendiendo completamente esto, mi amado oyente, sabemos que al mirar pornografía y desear en nuestro corazón a la persona que estamos, a una de las dos personas que estamos viendo que tienen relaciones sexuales, estamos haciendo un acto o estamos teniendo un pensamiento de adulterio, porque estamos deseando tener la pareja que pertenece o corresponde a otra persona. Por ello también vemos en Éxodo capítulo 20 que la Escritura nos prohíbe rotundamente que codiciemos la mujer de nuestro prójimo. La Biblia nos enseña que no debemos codiciar nada que pertenece a nuestro prójimo, al igual que nos enseña que no debemos adulterar. Cuando nosotros tomamos la decisión de desear a una persona sexualmente que tiene pareja, estamos pecando. Estamos, según lo dijo el Señor, adulterando en nuestra mente. Por lo cual estos dos mandamientos se relacionan muchísimo, porque el uno va de la mano con el otro. Debemos comprender algo, que por lo menos en la encuesta que estamos viendo por acá, estos son datos públicos, pero hay muchos datos que se omiten o que no se mencionan. Entonces, necesitamos comprender la seriedad de todo esto, porque muchas personas omiten o omitimos el que no es normal que esto se vea tan frecuente. No es normal. Y es necesario que haya una educación sexual correcta, adecuada acerca del tema, para que aquellas personas que tienen 2:19 de la tarde, continuamos por aquí por la emisora. Le estaba diciendo a la gente que está allí en YouTube, mi gente, si no se han suscrito al canal de Diamantes en Bruto, ¿qué esperan? Vayan al canal de Diamantes en Bruto oficial y suscríbanse. Activen la notificación para que les lleguen todos los videos. Denle like al video, compártanlo, coméntenlo. Le estaba diciendo a la gente aquí en YouTube que necesitamos nosotros tener una educación sexual correcta. Muchas veces aquellas personas que pertenecemos a distintas congregaciones no nos educan de forma correcta sobre la sexualidad adecuada. El sexo es algo que lo inventó Dios, no lo inventó el diablo. Entonces no podemos satanizar algo que tiene que ver con la sexualidad, porque la sexualidad es de Dios. La sexualidad lo creó Dios como la forma en la cual el ser humano se reproduce. Ahora, necesitamos
orientar de forma correcta a los jóvenes, a los niños, porque si tú no lo orientas, alguien más lo va a orientar por ti. Si tú no orientas a tu niño acerca de la sexualidad correcta, déjame decirte que cuando él esté allá en el colegio, cuando él esté allá en el liceo, cuando él esté en la plaza, cuando él esté en cualquier lugar, otra persona sí lo va a hacer. ¿Y sabes cómo lo va a educar? Él no lo va a educar con tabús. Él lo va a educar sin escrúpulos. Y en este caso, su educación va a ser una educación mala, una educación que lo va a orientar hacia lo que es incorrecto. Y te podría hablar por experiencia propia. Cuando hablamos del tema de la adicción a la pornografía, yo entiendo perfectamente este tema porque en mi vida yo he entendido lo que es caminar en libertad hacia la pornografía y lo que es caminar en esclavitud a la pornografía. Y yo me crié en una iglesia. Yo de toda la vida estuve en una iglesia. Pero en la iglesia no te dan las herramientas suficientes como para que tú puedas contrarrestar lo que el mundo te dice acerca de estas cosas. Muchas veces estos temas se omiten completamente, como que por omitirlo ya no existe el problema, y no es así. Hay un amplio problema entre las personas que son llamadas por Dios y la adicción a la pornografía. Y desde la perspectiva de alguien que luchó con esto, desde la perspectiva de alguien que ha luchado con esto, es más fácil orientarlo que desde la perspectiva de alguien que dice que nunca luchó con esto, pero es muy difícil en esta época. Tú a un niño de 5 años, de 10 años, le das un teléfono y él hasta por error puede terminar viendo pornografía, por equivocación. Entonces, necesitas quitarte ese estigma acerca de este tema por tus hijos, por tu familia y por tus generaciones. Porque personalmente yo te puedo testificar que la pornografía casi destruye mi vida. La pornografía me retrasó ministerialmente muchos años por esta adicción, porque es una adicción, es algo que la persona quiere dejarlo, pero al final de cuentas los estímulos que recibe por ello no consigue tener la determinación adecuada para dejarlo. Entonces, esto se da debido a que te voy a hablar de varios factores. El principal factor que vemos acerca de por qué muchas veces terminamos teniendo adicción a la pornografía es precisamente por la falta de comunión. Cuando no dedicamos tiempo para orar, cuando no dedicamos tiempo para estar delante de Dios, o cuando nos descuidamos, porque esto ni siquiera es algo que está escrito en piedra así. Tú puedes pasar 5 horas orando y luego dices, ya oré 5 horas, vamos a quedarnos quietos, vamos a descansar un rato, me voy a meter en las redes sociales. Y luego en ese momento que te vas a meter a las redes sociales, estás allí en Facebook, estás en Instagram y viene una tentación y de repente terminas pecando. Es algo que ocurre, es algo que pasa, es algo que incluso a David le ocurrió. David, el hombre que según la escritura tenía el corazón conforme al de Dios, le ocurrió. Fíjate, dice en 2 de Samuel capítulo 11 verso 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando.
la cual era muy hermosa. Fíjate qué pasó. Que David, en vez de estar yendo a la guerra, él tomó la decisión de descansar. David envió a otra persona, envió a Joab, no fue él. ¿Y qué ocurrió? Que él se quedó en Jerusalén y un día estaba anocheciendo y él estaba acostado. Fíjense cómo estaba David. Muchas veces nos pasa como a David. Dedicamos tiempo para orar, dedicamos tiempo para ayunar, dedicamos tiempo para leer la palabra, para cantarle. Y luego, cuando ya hemos ganado 1000 batallas, cuando hemos matado a 10,000 filisteos, como decía la canción que le cantaban a David, tomamos la decisión de descansar. No, ya yo no quiero ir a la guerra, yo quiero descansar. ¿Y sabes cuál es el principal problema que vemos acá? Que en esos momentos de descansar es muy fácil pecar. Obedecer a Dios requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere constancia, perseverancia, paciencia, requiere mansedumbre, requiere muchas cosas. Pero sobre todo se resume en un esfuerzo. Como cuando tú estás subiendo una colina. Tú estás subiendo una colina y tienes que esforzarte para poder llegar a lo más alto. Lo mismo ocurre en nuestro crecimiento espiritual. Pero si tú estás en la cima de la colina, solamente tienes que tropezarte una vez. Un pequeño tropezón es suficiente para que tú puedas caer hasta lo más profundo. Por inercia caes. Es por eso que la canción que hoy estoy promocionando, Corazón Inerte, se basa en esto. La canción Corazón Inerte habla acerca de que uno siente que por más que intenta obedecer a Dios, por más que uno quiere obedecer a Dios, hasta por inercia termina pecando, por inercia termina uno recayendo en los antiguos vicios, por inercia termina uno en el mismo pecado que por tanto tiempo ha luchado con él. Esto no es de que un día te levantas y ya la tentación no es tentación. No, no es así. Esto es un proceso en el cual uno se va despegando del vicio que uno ha adquirido. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías que si nosotros nos habituamos a hacer el mal, no podemos hacer el bien. Nos dice que así como un leopardo está rayado, también nosotros es como si estuviéramos rayados con el pecado. Él dice, así como el leopardo no puede quitar sus rayas, así como el animal no puede quitar su piel, el color de su piel, tampoco ustedes pueden hacer el bien con el hábito que tienen de hacer el mal. Creo que es Jeremías capítulo 13, versículo 17, o Jeremías 17, 26. Uno de esos dos versículos habla de eso. Lo dice. Entonces, ¿cómo se puede vencer la adicción a la pornografía? La adicción a la pornografía, el principal factor que nosotros necesitamos para vencerlo es hacer lo que nos corresponde hacer. El dedicar el tiempo para orar, el dedicar el tiempo para ministrar, pero siempre debemos estar pendientes. Me llama muchísimo la atención que cuando tú lees el libro de Nehemías y tú lees el libro de estos siervos de Dios que estaban reconstruyendo Jerusalén, que estaban reconstruyendo las murallas, cuando lees el libro de Nehemías, te das cuenta que allí se nos habla precisamente de que ellos tenían una lucha contra personas que no querían que Jerusalén fuera reedificada. Y ellos siempre tenían una espada en la mano. Siempre tenían una espada en la mano. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto que está en el libro de Nehemías? Y también lo encuentras en parte en el libro de Esdras, pero más en el libro de Nehemías. Es que nosotros debemos estar siempre preparados por si el enemigo viene hacia nosotros. En un momento de descuido, como le pasó a David,
todos podríamos terminar igual que él. Y esto no es solo algo que aplica para los varones, escúchame. La estadística antes decía que el varón, que 8 de cada 10 varones consumían pornografía. Y eso es de forma general, no en la iglesia, de forma general. Y de las mujeres, 2 de cada 10 consumían pornografía, pero ahora es igual. Es algo que está de forma igualitaria. Hoy en día, la pornografía no está precisamente asociada a ningún género sexual. No. Es más, se puede comparar incluso que está de una forma muy igualitaria. Porque hoy en día la estadística dice que 8 de cada 10 mujeres consumen pornografía. Entonces, esto es algo que necesitamos nosotros tomarlo en cuenta, porque la pornografía no solo afecta a nuestra vida espiritual, sino también afecta a nuestra materia gris. Eso es algo que está comprobado médicamente, psicológicamente. Se sabe que aquellas personas que ven pornografía tienen menos materia gris que las que no ven. Es decir, ver pornografía ocasiona que la materia gris sea reducida. Genera múltiples problemas familiares, relacionales. Genera distintas circunstancias que van más allá de lo espiritual. Como tal, la pornografía afecta la visión que muchas personas tienen acerca del sexo y genera que ellos se sientan frustrados al momento de tener una relación sexual de forma natural, porque la pornografía es un estímulo súper normal, es una exageración de lo que es natural para que parezca a nuestro cerebro como que es superior, como que es mejor, para que generen en nuestro cerebro una mayor cantidad de segregación de dopamina, que ya lo hablamos la semana pasada. Entonces, ¿cómo puede una persona dejar la pornografía? Te voy a dar unos pasos, te voy a hablar de algunos pasos. Lo principal que tienes que hacer es abstenerte. Y este es el punto más difícil. Este es el punto que se complica más. Se complica porque al estar habituado, al ver pornografía, al estar habituado a masturbarte, que es la palabra adecuada, el cuerpo mismo te va a hacer sentir que te falta hacerlo y vas a sentir abstinencia. Eso es lo que es la abstinencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Comenzar por aquí. Este es el punto más difícil. El punto más difícil es el principal. Es levantarte. La parte más difícil no es permanecer de pie. La parte más difícil es levantarte de donde estás, porque te sientes culpable luego de lo que hiciste. Entonces necesitas comprender que Dios no te condena. Fíjate que David vio a esta mujer y en vez de él abstenerse, irse a otro lugar, hacerse el ciego de que no la había visto, él le envió a preguntar por aquella mujer. Y si tú lees la historia, que ya te la debes saber de memoria, dice que David estuvo con esta mujer, tuvo relaciones sexuales con esta mujer, e incluso después de tener relaciones sexuales con ella, no fue suficiente, sino que él mandó a matar a su esposo para quedarse con ella y que nadie se diera cuenta de lo que hizo. David es un claro ejemplo de cómo a veces tratamos de ocultar lo que hicimos, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y hay muchas personas, muchos líderes, muchos hombres de Dios que tienen dones, tienen talento de Dios, y lo reconozco, pero tienen esta lucha, y a veces tienen luchas superiores, que eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Pero son las 2:35 de la tarde. Vamos a escuchar el segundo tema musical. En el siguiente bloque nosotros vamos a hablar con un poco más de detalle acerca de esto, para especificar esta problemática. Vamos a escuchar esta canción que se llama Alma Mía, que es de Cairo Worship, y regresamos. Muy bien, mi gente. Nosotros necesitamos
comprender que como seres humanos somos débiles. La palabra dice, orad y velad porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos comprender que Dios espera de ti y de mí que vivamos en santidad. Pero para vivir en santidad hay que esforzarte, hay que esforzarse. Tienes que ser valiente y esforzado para poder vivir, para poder caminar en santidad. Debemos comprender que si nosotros no tenemos el conocimiento adecuado, si nosotros no enfrentamos la problemática de una forma correcta, nos vamos a dar grandes golpes acerca de ella. Nos vamos a dar grandes golpes porque estas cosas no son tropiezos para hacer la voluntad de Dios. Yo podría haber llegado mucho más lejos con la música si no hubiese tenido la adicción a la pornografía, si no hubiese tenido esa mala formación educativa sobre la sexualidad, porque si bien es una decisión el si hacerlo o no, también influye mucho la educación que tenemos acerca del tema, porque son temas que suelen ser muy omitidos y de los cuales hay poco conocimiento. Hay mucha ignorancia y poco conocimiento. Entonces, lo que te indican muchas veces es: esto es pecado, esto está prohibido, no debes hacer esto, pero no te dan las herramientas para no hacerlo. No te dan la información correcta para que tú no caigas en la trampa, no caigas en la red. Porque esta adicción destruye ministerios. Hay muchas personas, muchos jóvenes que quieren obedecer a Dios, pero se ven presos por la adicción a la pornografía. Por eso es que este tema es tan importante. Y es visto desde el lado de alguien que ha estado dentro de la adicción, que ha estado dentro de la problemática y que Dios lo ha guiado a salir de ella. Y te puedo hablar a detalle de cómo puedes tú hacerlo. El objetivo es salir de la adicción. El objetivo es dejarla atrás. El objetivo es poder ser libre, poder caminar en libertad. Ese es el objetivo de estos temas. Que podamos dejar la esclavitud para salir a libertad. Y te puedo hablar específicamente de cómo hacerlo. Lo vamos a hacer. Estamos esperando de regresar allí a la radio para entrar a detalle de cómo nosotros podemos salir de la adicción a la pornografía a la libertad. Estamos a punto de regresar. 2:39 de la tarde. Continuamos con tu programa Diamantes en Bruto, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios. Amada audiencia, yo le estaba hablando a la gente aquí en YouTube, que por cierto estamos en YouTube como Diamantes en Bruto Oficial, Diamantes en Bruto Oficial. Y es muy importante que comprendamos algo. Por allí te invito a que te suscribas al canal de Diamantes en Bruto. ¿Cómo no? Claro que sí, porque este canal es de bendición para tu vida. Y lo otro que te quiero decir, lo que te quiero comentar, es que como tal, yo no te puedo juzgar severamente, porque yo me vi muy afectado por la falta de conocimiento que había en aquel entonces acerca de este tema. Lo que yo te estoy enseñando es algo que a mí me hubiese salvado en aquel entonces si me lo hubiesen enseñado, pero no me lo enseñaron. Yo estaba en el liceo y yo escuchaba que la gente hablaba de cosas que yo ignoraba completamente. Y yo no sabía de qué hablaban ellos porque a mí nadie me había educado acerca del tema. Y estuve apartado por muchos años por ello. Yo hubiese logrado mucho más con la música que lo que he logrado hasta ahora. Porque esta adicción es destructiva, daña vidas. Daña la salud mental de personas, genera que personas se alejen de Dios, que personas se aparten de Dios.
Esta adicción es tan destructiva que genera un muro entre Dios y tú. Genera una división donde tú sientes que oras y Dios no te escucha. Sientes que buscas a Dios y no está allí. Sientes que Dios te ha dado la espalda, que te ha abandonado, pero déjame decirte que no es así. Sencillamente, la condición en la cual nosotros nos encontramos nos impide sentir a Dios de forma correctamente. Porque si hacemos las obras de la carne, caminaremos en la carne, pero si nosotros andamos en el Espíritu, caminaremos en el Espíritu. Entonces, te voy a hablar de mi experiencia acerca del tema. Fíjate que yo he estado de los dos lados de esta circunstancia, de esta situación. Entonces te puedo explicar perfectamente cómo se puede salir de la adicción hacia la libertad. El principal paso es abstinencia, que te lo mencioné en el bloque anterior, abstinencia. Abstenerte, tomar la determinación de abandonarlo. Muchas veces el problema que vemos acerca de esto es que decimos, sí, yo lo quiero dejar, pero no es cierto, no es verdad, porque al momento de recibir alguna tentación acerca de ello, en vez de decir que no, accedemos a ella. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de todo lo que sea una tentación. Si las redes sociales no son de tentación, pues lamentablemente tendremos que dejarlas. Si en las redes sociales, porque a mí me pasaba, yo tengo amigos en redes sociales que vienen publicando cosas de estas. Y yo, pero esta gente, ¿qué le pasa? Y tuve que dejar de seguirlos. Ya no los sigo. No los eliminé de mis amigos, pero no los sigo. No los sigo porque ellos, yo no sé por qué quieren compartir esto. No sé por qué comparten esto. Y es una cosa que tú puedes hacer. Deja de seguir a esta gente que te está tentando a ello. Si en Facebook te salen cosas, allí hay una X en la esquina de esa publicación. Le das allí y le dices, mostrar menos publicaciones como esta. Y Facebook va a entender que no te gustan esas publicaciones y te lo va a dejar de mostrar. Pero el principal factor aquí es no engañarnos a nosotros mismos. No engañarnos a nosotros mismos en la parte fundamental. Entender que nosotros tenemos en nuestra disposición el decir que sí o el decir que no. Es fundamental. Debemos tomar la determinación para poder abandonarlo. Lo siguiente es que debemos entender que por nuestra propia fuerza es complicado que lo hagamos. Es posible, pero es muy complicado. Mucho más si lo quieres tener como una permanencia en el tiempo. Necesitas la ayuda de Dios. Es aquí donde Dios te abraza, donde Dios te levanta, donde Dios, en vez de venir a llamarte pecador, y a señalarte y a juzgarte, Él te da una nueva oportunidad. Como el hijo pródigo te recibe de vuelta en casa. Como el hijo pródigo, Él te toma y te abraza nuevamente. Sin señalarte, sin hablarte de tu pasado, sin considerar que estás sucio, sin considerar que estás en pecado. Él no le importa. Y fíjate que cuando tú lees la historia de David, cuando Natán lo va a reprender en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, David admite que él pecó. Él dice en el verso 13, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado. No morirás. Mira cuán bueno es Dios. Mira cuán bueno es Dios. Que todos, habiendo pecado, porque todos hemos pecado, y muchos han pecado en esto, pero no lo admiten. Mira, yo conozco líderes que ellos no solo tenían adicción a pornografía, tenían adicción a pornografía de un estilo sexual muy extraño. Y tú me entenderás a qué me refiero, porque se iban a cosas que ya tienen que ver con desviaciones sexuales. Y ocurrían cosas en las congregaciones, pasaban barbaridades y nunca lo admitieron. David tuvo la valentía de admitir delante del profeta Natán, yo pequé. David no se enojó con Natán cuando lo fue a reprender de parte de Dios por hacerlo.
David, no, ¿quién te crees tú si yo soy el rey? ¿Me vas a venir a reprender a mí? No, él lo admitió. David lo admitió. Y habiendo admitido el hecho, él fue perdonado por Dios. Porque cuando tú reconoces que estás mal, cuando tú reconoces que has pecado, cuando tú reconoces tu condición, Dios, en vez de venir a juzgarte como lo hace la gente, como lo harían muchos creyentes, en vez de discriminarte y echarte a un lado, en vez de dejarte de seguir y dejarte de apoyar, Él viene y te abraza y te levanta y te da una nueva oportunidad y te da también la instrucción acerca de cómo puedes tú cambiar. La principal herramienta para abandonar la adicción a la pornografía es la oración, la permanencia en Dios, el conocer su palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, puedes utilizarla como una espada para defenderte de Sanbalat y Tobías, que son, por ejemplo, los personajes que encuentras en el libro de Nehemías que querían impedir la edificación de Jerusalén. Necesitas tener una espada para poder defenderte del enemigo. Y esto es algo constante. No es algo que lo vas a hacer hoy, mañana, lo vas a hacer por un mes o por un año y ya luego no va a ocurrir. No, la tentación siempre va a venir hacia ti. Por lo tanto, hay que desarrollar la disciplina de orar. Hay que desarrollar la disciplina de estudiar la palabra. Y es necesario también que nosotros nos alejemos de lugares donde somos tentados. La adicción a la pornografía no es algo que uno vence de un día para otro. No es que hoy estamos estudiando este tema y ya para la noche vamos a ser como un guerrero inmaculado que nunca va a ser débil ante la tentación, ante la pornografía. No es así. La realidad es que esta es una debilidad en términos de la carne que uno como persona puede tener. Y es allí donde tú tienes que estar muy pendiente. Porque puedes estar firme 10 años sin ver pornografía y un día que te descuidas vuelves a ella. Hoy eres como un niño que está aprendiendo a caminar y que Dios no te va a juzgar cuando te caigas, sino como un buen padre va a ir a atenderte, a levantarte, para que tú puedas seguir aprendiendo, para que puedas seguir creciendo. Pero tienes que ser muy paciente acerca de este tema, porque en el momento que tú crees que eres lo suficientemente fuerte para ya nunca más ser tentado con esto, puedes volver a caer. Por lo cual hay una determinación que es necesario que uno la mantenga conforme pasa el tiempo. Y hay una educación que es necesario uno recibirla, que es que específicamente la pornografía es algo que está en todas partes, hasta con un clic, con una búsqueda que tú hagas erróneamente. Por ejemplo, yo busqué acá ahora, estaba buscando la estadística acá que hicieron en Estados Unidos, si no me equivoco, es esta estadística que tengo aquí, que yo la había leído y estaba buscando esto en Google y me apareció allí de repente para entrar en un sitio que promueve esto y yo, pero es que yo no estoy buscando esto, yo estoy buscando la estadística. Te das cuenta hasta por una búsqueda. Un niño que tiene un teléfono, un niño que tiene acceso a una computadora e internet puede toparse con pornografía de una forma desmedida, de una forma sin supervisión. Entonces, es necesario que eduques a los jóvenes, a los niños de tu congregación, a la gente de tu iglesia, a tu familia, porque si tú no lo haces, otro sí lo va a hacer. Y el que lo vaya a educar, ¿sabes cómo lo va a educar? Incitándolo al mal, incitándolo a pecar, diciéndolo, no, eso no tiene nada de malo, hazlo, no importa. Lo cual puede llevar a una atadura extrema a tus hijos, a tu familia.
Pero déjame decirte que cuando tú dedicas tiempo a buscar la presencia de Dios, a leer su palabra, cuando tú desarrollas una vida de ayuno, de oración, cuando tú te determinas acerca de este tema, de este punto, con tus propias fuerzas quizás no lo logres, pero con las fuerzas de Dios sí. Y de pasar de ser una persona que tuvo esta condición, esta adicción, hubieron puntos en mi vida, han habido puntos en mi vida donde, como le pasó a José, me ha pasado que hay mujeres que están casadas, hay mujeres que a los hombres se les insinúan. Y yo te digo que en la fuerza de Dios, el incluso resistirte a algo que es más real que incluso que la pornografía, va a ser para ti muy fácil. Porque me ha pasado así como José en varias ocasiones. Pero Dios me dio la fuerza para pasar de una atadura que me estaba destruyendo la vida a poder decir que no fácilmente a él. Y no deja de ser difícil. No te estoy diciendo con esto que David es el super santo. No es así. No es así no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que yo he visto los dos lados de la moneda. Y te puedo decir que es posible. Sí es posible hacerlo. Pero requiere esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es orar. El esfuerzo es matar a esta carne en oración. El esfuerzo es vivir una vida en comunión con Dios. El esfuerzo es dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Y yo te lo puedo testificar. Mi testimonio es real, mi testimonio es verídico, lo que te estoy diciendo. Que sí es posible vencer la adicción a la pornografía, sí es posible vencer la adicción al pecado sexual, sí es posible resistir las tentaciones sexuales y huir de ellas. Es posible. Pero tal como te digo, necesitas estar convencido de que quieres dejarlo. Tienes que ser paciente contigo mismo, misericordioso contigo mismo. Necesitas ser orientado acerca de este tema de una forma correcta, profunda. Necesitas estudiar el tema mucho más de lo que hoy lo hemos hecho, porque me he quedado corto con el tiempo. Pero sé que en tu hogar tú puedes estudiar mucho más acerca de cómo vencer la adicción a la pornografía. Lo puedes hacer, y con lo que te estoy diciendo, con oración, persistencia, ayuno, lectura de la palabra, comunión con Dios. Ignorar esos comentarios de tus amigos del colegio, del liceo, de tu comunidad, y apoyarte en lo que dice Dios, confiar en Dios, con fe en Dios. Vas a poder vencer esta adicción que te está destruyendo la vida, que te está destruyendo el ministerio, que te está destruyendo el llamamiento. Porque sí se puede, chicos, sí se puede vencer la adicción a la pornografía. Vamos a orar rápidamente porque el tiempo en verdad se me agotó. Padre Celestial, en esta mañana delante de ti, yo presento en primera instancia mi vida, Señor, rindiéndola delante de ti, Señor. Presento la vida de mi amada audiencia, Señor, pidiéndote, oh Dios, hoy libertad sobre cada uno de nosotros, Señor, en aquellas áreas que nosotros nos encontremos adictos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que sobre esta amada audiencia venga una fuerza increíble, Señor, como la que tenía Sansón al momento de vencer la tentación. Padre Celestial, oro pidiendo tu clemencia, tu misericordia, Señor. Oro pidiendo tu fortaleza, Señor, que le ayudes a sacar de esa adicción que tiene, Señor. Que seas tú en este momento, oh Dios Espíritu Santo, obrando en gran manera. Te agradezco por tu amor, por tu poder, por tu voluntad, Señor. Muévete con poder y gloria y majestad y ayúdalos a levantarlo. Ayúdalo a levantarlo en esta situación. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Mi amada audiencia, el tiempo se me agotó. Son las 12:55 de la tarde.
Pero recuerda que continuamos con tu programa Bajo la Gloria de Dios, en el cual también estaré y vamos a compartir mucho más palabra contigo. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Hasta la próxima emisión.